Chiquillos, clase 5, son 5 gestión ambiental. Hasta el momento hemos visto la estructura o parte de un sistema de gestión, ¿ya? O sea, hemos visto cuál es su componente o cómo ésta se estructura, ¿ya? Recordemos y no olvidemos que trabajamos en base a lo que es el ciclo de Deming de la mejora continua, ¿ya? Que es la famosa PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Recuerden también que esto lo pueden encontrar con la sigla PDCA o PDCA, Plan, Do, Check, Acting, que es lo mismo pero en idioma inglés. Ahora, no se olviden que todo estándar ISO va a tener esta estructura. Ahora, muchas veces el trabajo que uno realiza en la empresa también lo estructura en base a esto, que en el fondo lo primario es planificar, ¿ya? Si uno planifico de una manera adecuada, lo demás va a quedar de una manera no como corresponde. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, acá esto es una modificación que en el fondo parte de una política, que en base a la política y ciertos elementos yo planifico. Implementación y operación es en el fondo el hacer, ¿ya? Y lo que es verificación es lo que corresponde al actuar y verificar, ¿ya? Que va a tener esos dos elementos en uno. Independiente de que tenga dos elementos en uno solo, es lo mismo que esto, ¿ya? Por diferencia hay una agrupación. No olvidarnos de que la norma en sí va a partir con requisitos generales y una política ambiental, ¿ya? La política ambiental, chiquillo, hay que entenderlo desde una base bien puntual. Es la base para yo poder hacer todo. Si no tengo una política, no puedo hacer lo demás. De igual forma, el día de hoy vamos a empezar a trabajar este elemento de la norma, lo que es la planificación. Ahora bien, no nos olvidemos que la política ambiental es la que define la alta dirección o la gerencia de la empresa, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. La política no nace por uno, sino que nace por la organización. Ahora, es importante que los elementos que uno coloque en la política, como por ejemplo la mejora continua, ya que cada vez mejoremos los procesos que estamos haciendo, prevenir la contaminación, entre otros elementos, como también considerar los aspectos de impactos ambientales, se ejecuten o se hagan acciones tendientes para eso. Porque si no van a ser palabras nomás, que no tienen un peso mayor. Ahora bien, la política, si no está, lo demás acá no se va a hacer, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me interesa el día de hoy? Que entendamos cómo funciona y cómo es la planificación. Ahora bien, la planificación va a tener tres elementos principales. El primero, que es aspectos ambientales. Segundo, requisitos legales y otros. Y tercero, objetivos, metas y programas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aspectos ambientales es algo que ya hemos visto. Y no nos olvidemos que el aspecto ambiental es la forma en cómo una organización va a interactuar con el medio ambiente. Por eso es importante que nosotros tengamos claro la forma en cómo vamos a interactuar. Ahora bien, los aspectos ambientales hay que entender algo. De aquí en adelante vamos a utilizar de una forma u otra el concepto organización. ¿Ya? Recuerden que los sistemas de gestión producen ese cambio o ese efecto, que ciertas palabras ya no se utilicen o no le demos nosotros el sentido que le damos antes. Por lo tanto, el término empresa no se va a utilizar si así, para la redundancia, el concepto de organización. Ahora, establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos. Recordemos que un procedimiento en sí es lo que me dice cómo se debe ejecutar una labor o una actividad. Por lo tanto, si yo voy a empezar a trabajar mis aspectos ambientales, ¿qué debo hacer yo? No un procedimiento que me permita identificar el aspecto ambiental y evaluar. O sea, uno evalúa el posible impacto que tenga la interacción de nuestra organización para con el ambiente, ¿ya? O sea, esto yo lo tengo que hacer de una manera específica y clara. Por eso es importante que yo diga cómo lo voy a hacer. Ahora, tiene relación con la actividad y productos y servicios tanto directos como indirectos. O sea, esto se referencia a que yo tengo que evaluar sí o sí lo que yo produzco directamente. Ahora, también pueden hacer alguna evaluación producto de una condición del ambiente que esté alrededor de mi organización. Un ejemplo es el clima, ¿ya?
Si tenemos un clima de invierno, lo más probable es que uno pueda generar muchas emisiones gaseosas, ya que por un tema térmico se va a producir un efecto de que el gas va a tender a quedarse en el entorno cercano de una organización. Y si está situada cerca de una población, va a producirse un posible efecto o un impacto. Ahora, cuando nosotros evaluamos, tenemos que determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impacto significativo. Y recuerden que el impacto significativo viene de un aspecto ambiental significativo. En el caso de ahora, por ejemplo, va a empezar a generarse un aspecto bien potente en muchas organizaciones. El que podría ser la generación de envases o productos de limpieza y la generación también de elementos de protección personal, llámese guantes y mascarillas, ¿ya? Que eso va a generar un impacto ambiental, que puede ser posible contaminación o posible foco en lo que estamos viendo en la actualidad de coronavirus, ¿ya? Si uno no elimina como corresponde eso, va a generar un foco que pueda producir una afectación a la población, ¿ya? O sea, todo aspecto ambiental debe ser reconocido, identificado y evaluado posteriormente. Ahora, si ustedes se empiezan a dar cuenta, ¿yo qué debo tener como un elemento primario para esto? Tener identificados mis procesos, ¿ya? Y recuerden siempre, mi proceso va a tener mi actividad y mi actividad la tarea, ¿ya? Ahora bien, actividad y tarea es importante igual que proceso, porque las distintas evaluaciones, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Se hacen en esos tres distintos niveles. Ahora, la organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. Y debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos tengan en cuenta o se tomen en cuenta en sí cuando uno quiera establecer, implementar y mantener un sistema de gestión ambiental. Recuerden que si yo no tengo bien identificado mis aspectos ambientales, ya empieza a generarse un problema. Digo, yo no sé cómo estoy interactuando, por lo tanto, ¿qué controlo? Por eso es importante que todo esto deba mantenerse documentado, ¿ya? Y eso genera un documento que dentro de la norma sale textual como documentos, y después también vamos a encontrar un elemento que diga o hace referencia al control de documentos. Y ese control de documentos me obliga a mantener siempre una versión actualizada. Si, por ejemplo, nuestro proceso cambia, se hace más grande, o empieza a interactuar o tener cambios, este proceso lo más probable es que genere distintos aspectos ambientales. Entonces, vamos a tener una situación distinta al original, diferente al original. Por lo tanto, debe haber una actualización. Por lo tanto, hay que mantener siempre esta información actualizada. Todo cambio, modificación que tenga, me va a generar un documento nuevo o una versión nueva. Por eso es importante tenerlo bien en claro. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de los requisitos legales y otros elementos, muchas veces la prevención de la contaminación o las medidas de control que nosotros tengamos que implementar para nuestros aspectos ambientales, para evitar que este genere un impacto de una magnitud bastante elevada, no solamente nacen por un tema legal, también por otro requisito, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Que se debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos. ¿Para qué? Para identificar y tener acceso a los requisitos legales que a mí me aplican. O sea, la ley chilena tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 148. Este Decreto Supremo hace referencia a varios temas en relación con residuos peligrosos, ¿ya? Para los que estudiaron asistente técnico, perdón, universitario de metalurgia, ellos tuvieron un ramo que se llama tratamiento de residuos. Y dentro de este ramo, uno cuando lo hace, uno explica el concepto de RESP, el residuo peligroso. Pero esto no nace porque yo quiera, sino porque el mismo decreto me estipula qué características debe tener mis residuos para que sea peligroso. Pero eso está en un decreto. El tema va con esto, la relación con esto, es que yo tengo que establecer un procedimiento que me permita poder revisar y tener acceso constantemente a las distintas leyes que a mí me puedan aplicar. Ahora, identificar y tener acceso a los requisitos legales
y determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. O sea, si un aspecto ambiental de mi organización es la generación de residuos, el 148 me va a decir en muchos aspectos cómo yo debo disponer de manera temporal estos residuos en mi empresa, en el campo, en el predio donde esté la organización haciendo sus labores. Después, cómo debe hacerse un transporte a un lugar seguro. O sea, va a empezar a regular distintos elementos de gestión que yo tengo que tomarlos en cuenta para que ese aspecto ambiental sea de manera tal que no genere en mayor forma un impacto ambiental. Ahora, cuando uno ya quiere empezar a trabajar esto de una forma más tangible, esto es lo que uno empieza a trabajar de una manera, ¿ya? Para ver, por ejemplo, bien, qué tipo de marco regulatorio aplicable, ¿ya? También esto, esto es un ejemplo estándar, un ejemplo tipo, ¿ya? O sea, cuando la norma, cuando tú la quieres implementar en un sistema de gestión, te va a señalar o decir que tú debes tener un procedimiento para esto, para identificar tus aspectos ambientales, entre otras cosas, ¿ya? Pero lo importante es darnos cuenta de que estos procedimientos o estos elementos, uno como organización decide cómo lo va a trabajar o cómo lo va a colocar, ¿ya? Ahora, esto de acá es básicamente para identificar los aspectos ambientales. Perdón, hay que me traspapelé en colocarlo en la presentación. Pero acá tenemos el aspecto ambiental y el origen del aspecto, ¿ya? Y también tenemos algún elemento del marco regulatorio que le puede aplicar, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos proceso, actividad, tarea o subactividad. Tarea o subactividad para un sistema de gestión tiene casi el mismo peso, aunque se puede decir que son elementos distintos, ¿ya? Y esto es como la unidad básica que uno empieza a trabajar. De ahí la importancia de definir bien los procesos, que es lo que yo hago, las actividades para desarrollar ese proceso y cómo yo lo puedo empezar a analizar. Recuerden, chiquillos, que esto es válido tanto para poder identificar mis aspectos ambientales como para poder trabajar ciertos elementos de prevención de riesgos. Ahora, la organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión. Ahora, por ejemplo, otros requisitos que la organización suscriba. Y eso es como raro porque uno dice, oye, pero si basta con que yo cumpla con la ley, ¿para qué voy a hacer más cosas? Ya, y acá viene un tema. Muchas veces una cantidad importante de empresas no se quedan solamente con cumplir lo que la ley les exige como mínimo, sino que como empresa o grupo de empresas o de organizaciones pueden muchas veces suscribir ciertos elementos. Y un elemento de estos es, por ejemplo, un APL, un Acuerdo de Producción Limpia, en el cual muchas empresas, como por ejemplo el caso de muchas empresas agrícolas, se suscriben a este acuerdo para demostrar que dentro de sus prácticas de trabajo y también dentro de sus procesos, ellos tienen ciertos elementos que dan protección y cuidado al medio ambiente, extra de lo que la ley mínima le exige. O sea, ya tenemos un tema aparte de que la empresa, o la organización mejor dicho, va a suscribir otro tipo de elementos para aún así demostrar que tiene una gestión ambiental adecuada, ¿ya? Muchas veces estos acuerdos de producción limpia, por ejemplo, son oportunidades de mercado, oportunidades para que la empresa pueda trabajar o pueda llegar más allá de lo que habitualmente llega, ¿ya? O sea, como es un acuerdo de producción limpia, no necesariamente es un elemento obligatorio, ¿ya? Por eso que dice que requisitos que la organización puede suscribir. Ahora, cuando uno ya empieza a ver los requisitos legales y otros requisitos, hay dos elementos muy importantes. El primero es la normativa aplicable y el segundo son los medios de prueba. Ya. Si, por ejemplo, la ley me dice que yo debo tener un manejo adecuado de mis residuos peligrosos, ¿cuál es el medio de prueba que yo estoy colocando o voy a disponer como empresa para tal evento? Y eso es un tema. O sea, yo sé que la ley me va a definir estas cosas que yo debo cumplir, pero lo importante es definir cómo yo mantengo un medio de prueba. Ahora, ¿qué vamos a entender por normativa aplicable?
conjunto de normativas, requisitos legales vigentes, reglamentarias externas o internas aplicables a la organización referente al medio ambiente. O sea, ese conjunto de normas que aplica directamente en lo relacionado con el medio ambiente. ¿Ya? Y los medios de prueba, referido a permisos, autorizaciones, informes, registros, reglamentos y verificación en terreno que evidencie el cumplimiento de una disposición legal u otra aplicable en temas medioambientales. O sea, por ejemplo, dentro de mis procesos, debo tener almacenado sustancias peligrosas. Por ejemplo, aceites, grasa, combustible. En el fondo, líquidos inflamables. ¿Y qué pasa si hay un derrame? Yo debo tener un método o un medio de contención, ¿ya? Y técnicamente eso puede referirse a un plan de contingencia, un plan de emergencias también, ya que eso también lo aborda la norma ISO, que en este caso es preparación y respuesta a emergencias, ¿ya? Que es algo que tiene en común con otras normativas ISO igual, pero con temas de seguridad, ¿ya? Entonces, para poder hacer ese tema, yo debo tener un procedimiento en caso de emergencia tal que se ocurra un derrame, yo tenga elementos que puedan absorber y contener esto, ¿ya? Y segundo elemento, debo tener, por ejemplo, un sistema de contención. Entonces, en caso de emergencia, yo estoy cumpliendo con esos requisitos que me pide la ley. Y en ese caso, ¿qué puedo tener yo? Un informe o un documento que me valida eso. ¿Ya? Eso más o menos como uno puede evidenciar algo. Ahora, otro medio de prueba. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa que tiene una resolución de calificación ambiental, ya la famosa RCA, que para que esté trabajando en una empresa, esto tiene que ser favorable. Y la misma RCA me dice que yo debo tener capacitaciones al personal en temas medioambientales. Entonces, ¿cuál puede ser o cuál es, por ejemplo, un medio de prueba? Los listados de asistencia de toda la gente que asistió a las capacitaciones. Fotos de realización de las capacitaciones, ¿ya? Y también las mismas capacitaciones que se realizaron en sí. Por ejemplo, puede ser el PDF o el PPT de la presentación. O sea, ya tengo 3 medios de prueba que evidencian que yo estoy dando un cumplimiento a algo que está por un tema legal. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un formato estándar, ¿ya? Para ver la normativa aplicable. Acá tenemos, por ejemplo, una disposición legal, que puede ser una ley, un decreto, y aquí generó cuáles son los requerimientos que dispone ese tema legal y cuál es el responsable de dar cumplimiento a eso. Ahora, cuando son temas legales, hay una primera responsabilidad, y esa responsabilidad parte por el dueño de la empresa, o el representante legal de la empresa u organización, que él va a tener siempre una responsabilidad primaria, ¿ya? Y esta responsabilidad también viene asociada a la entrega de recursos. O sea, un elemento principal para un sistema de gestión es el tema recursos. Y ojo, no es solamente el recurso económico o el dinero, sino también las capacitaciones que debe tener el personal para poder trabajar bajo un sistema de gestión medioambiental, ¿ya? Ahora, lo importante acá es la verificación del cumplimiento, que en el fondo es el documento que la misma empresa genera para demostrar que está cumpliendo con una disposición legal. Ahora, objetivos, metas y programas, ¿ya? Que esto ya es cuando uno empieza a definir ciertas actividades para hacer más tangible esto. Porque cuando uno tiene la política, que la política en sí viene a ser la declaración de intenciones que tiene la organización para el cuidado del medio ambiente, estipula una serie de cosas. Eso en sí es una idea, ¿ya? Es un elemento que está como una idea madre. Y ahí uno se pregunta, pero esto ¿cómo lo operativizo? En el fondo, ¿cómo lo hago más tangible? Porque cuando uno ve una política, ve algo intangible, ve una declaración de buenas intenciones. Pero la idea de un sistema de gestión es ver cómo yo lo puedo hacer operativo, ¿ya? Y en este aspecto se debe establecer la correcta metodología para poder dar cumplimiento a lo establecido en la política ambiental y a su vez poder elaborar los respectivos programas de gestión. Ya cuando uno habla de programas de gestión, ya está hablando una forma más concreta de poder hacer esto más
más real, más tangible, ¿ya? Ahora, objetivos, metas y programas. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales, documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Ahora, hay que entender algo. La diferencia entre objetivo y meta. Siempre uno va a establecer en primera instancia algo bien básico para poder entenderlo. Objetivo es la idea, lo que yo voy a hacer. Y la meta es lo que yo cumplí de ese objetivo. O sea, cuando es como cuando uno llega ya diciembre, fin de año, y uno establece ciertos objetivos para el año siguiente. O en ese mismo periodo uno ve si realmente cumplió lo que se planteó como objetivo, que es la meta, ¿ya? Ahora, los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental. O sea, si yo dentro de la política coloco que quiero prevenir la contaminación ambiental, ¿cuál va a ser la meta que yo pueda colocar, por ejemplo? Es el cumplir con las leyes, el cumplimiento legal. Ahora, ¿cómo hago eso medible? Ya, primera cosa, los objetivos y metas que yo voy a, o sea, los objetivos, perdón, que yo voy a decir o plasmar deben ser coherentes con la política ambiental. O sea, si la política ambiental dice que debo dar una mejora en mis procesos, ¿cuál va a ser el objetivo? Verificar los procesos y optimizar los procesos. Eso es coherente con la política. Ahora, si por ejemplo la política me dice que yo debo prevenir la contaminación ambiental, yo puedo poner como objetivo que vamos a contaminar. No, no lo puedo colocar, porque eso es contraproducente y no es coherente con la política. En español, lo que la política diga o establezca debe ser la raíz o la base para construir el sistema de gestión. Si esto no está claramente definido o claramente redactado, lo que yo haga no va a tener muchas veces coherencia con lo que yo quiero hacer, ¿ya? Ahora, los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba y con la mejora continua. O sea, siempre ya aparece el concepto de mejora continua, para que también lo tengamos bien en mente. Ahora, objetivos medioambientales y metas ambientales. El objetivo de propósito global, que surge de los compromisos ambientales que una organización se propone a sí misma alcanzar y el cual es cuantificado si es posible. Lo ideal es siempre uno defina objetivos medibles, ¿ya? Porque el medir un objetivo, eso ya pasa a trabajar, a funcionar dentro de un sistema de gestión como el desempeño. El desempeño hay que entenderlo como la capacidad que va a tener una organización para llevar a cabo o desarrollar un elemento o un evento. Y la meta ambiental es un requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello sea posible. O sea, yo voy a definir un desempeño acá, algo que voy a hacer, ¿ya? Y la meta en sí es el requisito detallado cuantificado. O sea, yo eso le di un valor, un número. Desde el punto de vista del sistema de gestión, uno trabaja a veces con los famosos KPI, que son las medidas indicadores de desempeño, ¿ya? O sea que yo defino una escala numérica o una metodología numérica tal que permita obtener un indicador de las actividades que yo estoy desarrollando. Ahora, actividades y programas ambientales. Actividades describen las acciones o los medios mediante los cuales se va a lograr la meta establecida. O sea, si yo quiero, por ejemplo, lograr un cumplimiento legal, ¿qué debo hacer yo? Por ejemplo, ver qué elementos debo cumplir de las distintas leyes, porque no hay una sola, son varias. Y ese elemento, dar distintas formas o metodologías para poder trabajar y cumplir, y de ahí vienen las actividades. Ahora, programas ambientales. Definición de actividades que en conjunto con los programas de gestión permiten alcanzar los objetivos propuestos. O sea, yo debo desarrollar un programa para que los objetivos que yo me propuse se puedan alcanzar, se puedan desarrollar. Si yo no tengo un objetivo claro, lo más probable es que no tenga una política.
Por lo tanto, debo tener una política coherente con mis aspectos ambientales y con las leyes que a mí me aplican, que debo cumplir, para definir claramente mis objetivos y así poder desarrollar bien mis programas. O sea, debemos tener una linealidad. Ahora, objetivo, meta y programas. Cuando una organización establece, revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales, los requisitos que suscriba y los aspectos ambientales significativos. O sea, yo debo considerar la forma en cómo yo interactúo con el medio ambiente y las leyes que a mí me aplican. Pero esto es una parte. La otra parte es, debe considerar sus opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y comerciales. Y así como la opinión de las partes interesadas. Las partes interesadas, un ejemplo ya pueden ser los clientes que compran un producto y servicio. Pero esto es súper importante, porque en el fondo te dice que tú debes establecer tu objetivo y meta, no solamente considerando tu aspecto y las leyes, sino también tomando tus opciones de la tecnología que tú dispones como empresa y los medios financieros. O sea, yo no puedo proponer algo o definir, realizar algo, si en la práctica no voy a tener los medios para hacerlo. ¿Ya? Eso es lo importante. Si yo no tengo los medios para hacerlo, no puedo definir claramente. En el fondo es como planificar un presupuesto para la casa a ojos vendados y sin saber realmente cuáles van a ser los ingresos para la casa. Ahora, lo importante, además de establecer, implementar y mantener unos varios programas, para definir el objetivo y metas, hay que tener bien claro eso, las responsabilidades. O sea, yo tengo que tener a alguien responsable de llevar a cabo una labor. Debo también tener a alguien responsable de que pueda verificar o revisar que algo se realice, ¿ya? Y los medios y plazos para lograrlo. Los medios, los plazos y las responsabilidades, eso uno muchas veces los puede ver bajo la figura de carta Gantt. Esa famosa que uno coloca las actividades que va a desarrollar, el periodo de tiempo y el responsable y el recurso, ¿ya? Que es como una forma sencilla de poder graficar un programa. Chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación, voy a empezar a quitarle el silencio a sus micrófonos, ¿ya? Para que por favor puedan realizar dudas o consultas de lo que vimos a continuación. Ya que estos chiquillos les pido un poco de paciencia porque no es tan fácil de digerir. ¿Qué me está preguntando? Yo, profesor Darwin Espinosa. Darwin, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien. Una consulta, ¿el responsable puede ser un supervisor, un líder, o tiene que ser mismo o un recurso humano? Ya, lo que pasa es que la responsabilidad va a depender de qué elemento buscamos nosotros que sea responsable. Me explico. Yo puedo colocar a un capataz como responsable completo del sistema de gestión. No. No lo puedo hacer, ¿ya? Porque van a tener funciones distintas. En la práctica, cuando uno empieza a ver esto, uno se da cuenta que va a tener que capacitar al personal para poder hacerse responsable de ciertos elementos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo un supervisor o un capataz puede tener una responsabilidad dentro de un sistema de gestión? Por ejemplo, si se le asigna una actividad. Por ejemplo, imaginémonos que dentro de la empresa minera tienen que hacer mantenciones a un lugar. Y la responsabilidad, por ejemplo, del supervisor sería que evitar que, por ejemplo, coloquen algún trapo con aceite o que dejen sucio el área. Eso es un ejemplo de responsabilidad. Algo un poco más tangible. ¿Ya? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, profesor. Gracias. Gracias a ti. Chiquillos, ¿alguien más tiene preguntas? Chiquillos, si les da vergüenza preguntar, me pueden hacer las preguntas vía correo y en la clase de mañana también se las puedo responder. Por si acaso.
Chiquillos, Profe, ¿alguna pregunta? yo tengo una, profe. Dígame, señor. Cristian por acá. Cristian, ¿cómo está? Entonces, el objetivo ¿Mm? es la idea, ¿Sí? la meta es lo que voy a cumplir y la actividad Ya, es mira. como Cambiemos un poco el orden. Ya, Vamos a tener el objetivo, ya, la actividad y la meta. ya, El objetivo, tú plantéalo como lo que tú quieres hacer, ya, ¿ya? Plantémoslo así. Y la meta, perdón, y el programa, es la actividad que tú vas a desarrollar para poder cumplir ese objetivo. ¿Ya? ya, Por ejemplo, pongamos un objetivo bien sencillo. Realizar capacitación en temas de medio ambiente. ya, ok. Ese es mi objetivo. ¿Cuál sería la actividad? A realizar una charla, Una, ¿no? ojo, Una capacitación. capacitación, Ya, claro, vamos a diferenciar. Mira, cuando tengamos control de pérdida, vamos a hacer esa diferencia. ya, Porque legalmente hablando tiene un peso distinto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la meta? Ya, por ejemplo, tú planificaste como objetivo realizar 10 capacitaciones. ok, Vas a hacer capacitaciones y la meta es cuando tú revisas te das cuenta de que las 10 capacitaciones hiciste 7. Cumpliste. claro. Entonces Y tú también tienes... tiene que ver el tema de la asistencia, ¿no? De la asistencia de la gente que fue Eso es a las un tema ya capacitaciones. más... Claro, pero es un tema más de detalle. O sea, lo ideal siempre es capacitar al 100% a la gente. ¿Ya? Claro. Pero eso es más de detalle. O sea, mira, Ya, cuando uno, por ejemplo, quiere empezar a ver sus procesos que uno define, en primera instancia uno ve cuántas capacitaciones hizo. Y en segunda sí, instancia ve cuánta gente capacitó, cuánto duró, etc. claro, O sea, es más o menos como un orden. Pero en este caso, yo planteo un objetivo que hacer capacitaciones, la actividad que es realizar la capacitación en sí, y la meta es ver cuántas yo hice de lo que definí. Si de ok. 10 hice 7, tengo Sí, una po. meta que cumplí con un 70% de lo que yo planifique como objetivo. Ya, po. Entendido. Claro, o sea, otro ejemplo. Vamos a hacer inspecciones a los lugares de trabajo, pero desde el punto de vista medioambiental. Y yo planifiqué que iba a ser 2 en el año, una por mes. Y resulta Claro. que llega diciembre y empiezo a hacer todo el informe de cumplimiento y me doy cuenta que hice 3 solamente, de las 12. O Claro. sea, menos de un 30%. Sí, po. ¿Ya? O sea, son como ejemplos tipo, pero siempre cuando tú piensas en objetivo, tú piensas, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder cumplir mi política? Y la política tiene dos aspectos. Uno, el control de los aspectos ambientales, y segundo, que es cumplir con las leyes. Claro. Entonces, el objetivo, ¿cómo se lleva a cabo o se hace más tangible? Con las distintas actividades. Una puede ser Ya. inspecciones, capacitaciones del personal, cursos, por ejemplo, un simulacro de derrame de combustible, derrame de ácido, etc. Y la meta es cuando tú ya te das cuenta de realmente cuánto tú cumpliste de lo que prometiste hacer. Claro. Ya, no Claro. sé Eso si igual, queda claro. o sea, la ¿Mm? meta igual de tener un rango de aceptación y de rechazo igual, pues. Sí, o sea, por ejemplo, lo ideal es siempre es como cumplir con un 80%. ¿Ya? Ok. Ahora, para tu tranquilidad y de todo el mundo, yo conozco muy pocas empresas que cumplen un 100% con las actividades. ¿Ya? O sea, decir que yo voy a cumplir con el 100% de lo que tengo planificado, no. Claro. No. Es como decir que el coronavirus se termina mañana. Por favor. No todos queremos eso, pero es como algo es como más realista. O sea, es que ahí tenemos un problema. Yo muchas veces cuando planteo los objetivos, las cosas que voy a hacer, no mido y no veo mi realidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como empresa? Y subestimo y hagamos toda esta cuestión. Y tú te das cuenta en el transcurso del tiempo, cuando va avanzando el tiempo, vas revisando lo que tú vas haciendo, ni siquiera tienes la mitad de lo que tú hiciste o lo que tienes que hacer en un tiempo determinado. ¿Ya? Y eso, chiquillos, créanme, pasa mucho, o sea, pasa más de lo habitual, ¿ya? Recuerden que la norma te dice que tú debes identificar tus aspectos ambientales.
¿Ustedes se dieron cuenta que yo no les he explicado cómo identificarlos? ¿O cómo Cada evaluarlos? empresa se... Eso, la Claro. empresa se casa con la metodología de cómo lo va a evaluar. De hecho, para evaluar posibles impactos ambientales, uno utiliza algún concepto que se llama la famosa matriz de Leopold, que es una cosa súper compleja, súper larga de hacer, que me comprometo con algún día, cuando estemos en vivo y en directo, se las puedo enseñar sin ningún problema, ¿ya? Pero explicárselo así ahora es como muy, muy difícil por tema de tiempo, ¿ya? No sé si alguien tiene más preguntas que hacerme, o algo que no le quedó claro. Profe, aquí Camila Barrios. Camila, dígame. Usted habló que la política tenía dos aspectos. El ¿Ya? primero era control no sé qué, y el segundo... Ya. Control de los aspectos ambientales. En el fondo, controlar la interacción para que cuando interactuemos con el medio ambiente, el efecto que se pueda producir sea el menor posible, lo más pequeño. Ya. Y el segundo, cumplir con los requisitos legales, o cumplir con las leyes. Ya. Esos son como los dos elementos principales para una política medioambiental. Ahora, si queremos llevar esa política a lo que es prevención de riesgo, ¿qué te va a decir, por ejemplo? Controlar o disminuir los accidentes del trabajo, o prevenir los accidentes del trabajo, y cumplir con las leyes. Ya, profe. ¿Ya? O sea, vamos a tener diferencias puntuales. Chiquillos, ¿alguien más? No, profe. ¿Están seguros, chiquillos? Estas presentaciones se las subo más tardar mañana, ya, para que las puedan revisar y leer. Ya. De igual forma, si les da vergüenza hacerme alguna pregunta, me la hacen por el chat de Moodle o me la envían por correo y mañana se las explico, ¿ya? Y si mañana quedamos corto de tiempo, no tengo ningún problema en extendernos, hacemos una nueva reunión y nos extendemos un poco más en el tiempo, chiquillos. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué pasa con la asistencia? Déjame ver eso a más tardar, yo creo que esta semana, ¿ya? Ahí tengo Ya. una cosa que quiero preguntar bien, ¿ya? Para no mandarme una equivocación. Ya. Chiquillos, ¿algo más? No. No, No, profe. No, profe. Ya, chiquillos, entonces les pido eso, por favor. Si van teniendo dudas o consultas, me la hacen saber. De igual forma, las normas se las subí a Moodle, ¿ya? Así que, ¿qué les recomiendo? Que lean el capítulo después de lo que es planificación, que es implementación y operación, ¿ya? En todo caso, chiquillos, no es tan largo. Ustedes no se asusten tanto, es de fácil lectura. Y si algo no lo entienden, me lo hacen saber para buscar la forma en que ustedes lo puedan entender. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. profe. Nos vemos Ya, mañana. profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, ustedes. Chao, chao.